Nuevo producto para antes del gimnasio, nuevo video, nuevo año para toda la familia real. Venga. Hello, Eddie and Denise and everyone from Real Nutrition and Real Family Gym. I hope you guys are having an amazing 2018. I'm so excited to work with you guys this year. I hope many of you have joined our transformation challenge, and I'm sure Eddie's putting on a transformation challenge of his own because he's freaking awesome. I hope you guys have an exceptional year, and thank you for letting Magnum be part of your success. Have that kind of a good year. Oh yeah! ¿Qué tal, amigos? Soy Romero, director del Real Nutrition México, atleta de Flu. Bueno, bienvenidos al 2018 oficialmente y también nuestro primer video del año. Muy importante para la familia real, como siempre. Lo que nos hace diferentes, lo que ha sido nuestro motivo durante más de 13 años en esto del fitness son las transformaciones reales. Todo el mundo anda, por supuesto, con los propósitos de año nuevo, lo cual nosotros tratamos de predicar con el ejemplo que sea un estilo de vida, no nada más de enero. Pero sí quise darme a la tarea de preguntarle a mis amigos, a Markus, a Eric, algunos tips para toda la gente aquí de México, de Tampico, cómo pueden hacer que sucedan sus propósitos, no nada más en enero, en principios de año, sino durante toda tu vida. Así es que, chécalo. So, because it's January 2nd, I thought this would be a great day to have one of these old chats that we used to love having. So, being the start of the new year, and so many people across the world, including right here, have set lofty fitness goals to change their lives. And I really want to encourage you, first and foremost, you need to get your mindset right. Without the proper mindset, unfortunately, your fitness goals are going to crash and burn within 3 weeks like they have every other year of your life. I hate to sound negative, but please see this as a message of encouragement. And I want to pull up the analogy of me starting to garden, okay? If I come out there with a terrible attitude and I spread my seed on the ground, stomp it in and go, F you, seed, you better freaking grow. I hate gardening. I'm not going to water you. It's going to turn out pretty bad. The chance of this thing growing into something awesome is not likely. Versus, I have the right mindset. No, I'm going to feed this seed everything it needs. I'm going to show it some love. I'm going to give it the fertilizer, the water, everything it needs to grow into something beautiful. And that's exactly what you need to do with your fitness. First and foremost, you need to sit down and decide, why have I decided to make these goals? Why have I decided to go down this fitness path? Chances are it's the usual reasons. I'm overweight. I have low energy. I have low testosterone. I have low sex drive. I don't like the way I look in a mirror. Any of these reasons, or the million more reasons that got you into the gym, you need to think about that always and have that as your driving factor. That is what should scare you so much that I'm going to end up doing the same thing I've done every year of my life, that I need to go the other way, that I need to go into the gym and go, no, I'm happy to be here. I'm lucky to be here. I have a functioning body that says I can still do this. I can get more out of my life. I'm going to have more energy. I'm going to look better in the mirror, and I'm going to have a freaking smile on my face. Have fun, guys. Bueno, ya escucharon a mi hermano Markus hablando con su staff desde Canadá. Literalmente allá es 2 de enero y por supuesto ya están trabajando como la gran mayoría de las personas en Estados Unidos, Canadá. El 2 de enero ya están en el gimnasio tratando de cumplir sus propósitos. Desgraciadamente hay una estadística que el 15 de enero, a partir del 15 de enero, más del 80% de las personas ya tiraron la toalla o ya rompieron alguno de sus propósitos. Aquí en México, obviamente, la cultura es muy distinta. Aquí en México todavía estamos esperando que vengan esos que tuvieron los propósitos. Se atraviesa el 6 de Reyes, bueno, la rosca, ok, no, pues después de que se quite el frío, no, pues ya mejor empiezo después de la Candelaria, porque los tamales, en fin, desde ahí ya empiezas a romper tus palabras, tus propósitos. Y por supuesto lo que explica Markus es que tienes que desde el principio tener la mentalidad correcta, que es lo que siempre hablamos aquí en la familia real. Antes de la información, antes de la mejor suplementación, antes de tener el mejor equipo, etcétera, la mentalidad correcta. Si no, no vas a hacer que suceda.
Él lo hace una analogía de cómo sembrar la semilla y lo que tengas que poner para que crezca la semilla, regarla, etcétera, que son los nutrientes, los suplementos, las comidas. Y sobre todo el tip que nos da él es de que recuerdes todos los días los motivos por los cuales comienzas tu búsqueda, tus propósitos en cuanto al fitness, salud y vida este 2018. No nada más que los pienses el día que te comes las 12 uvas, la primera semana, sino que lo recuerdes todos los días, sobre todo cuando sean las tentaciones del 6 de Rey de Candelaria, Día de los Enamorados, Días de las Madres, Días del Compadre, cumpleaños, etcétera, fines de semana. Recuerda por qué empezaste para que puedas seguir haciendo que suceda. Bueno, como les comentaba, tenemos un nuevo suplemento para antes de entrenar. Ya vieron a mi amigo Markus con toda la publicidad, todos los atletas. Su nombre es PREFO. Y pues bueno, ¿cuál es la diferencia entre el Enrich Extreme? En nuestro videoblog les comentaba que si tu suplemento para antes de entrenar, tu pre-workout es de grado farmacéutico, trae exactamente las cantidades, sobre todo las dosis clínicas eficaces, van a estar encaminados hacia rendimiento, hacia fuerza, bombeo, el pump. No hay suplementos que traigan todo en uno, a menos que sean de los suplementos baratos o piratas que te manejan la crucecita, te dice proprietary blend hasta menos arriba y no sabes ni siquiera lo que trae. Pero si realmente es una compañía seria, obviamente como Magnum, como EFO, trae cada ingrediente por separado. PREFO está diseñado básicamente para el pump, para el bombeo, para la dureza y por supuesto para la energía. Los ingredientes principales, el principal es citrulina malate, trae 3 gramos por scoop. En cuanto a la cafeína, trae 200 gramos de cafeína por scoop, es cafeína normal y dicafeína malate, lo cual son 2 tipos de absorción de cafeína y ya lo explicamos también en el Enrich Extreme, el tipo de absorción para que te dure más tiempo y para que no sientas el bajón, para eso es. Y lactatisulfato, por supuesto, que es para el pump, ya saben, va a sustituir básicamente lo que es el volume. Si vieron por ahí mis videos anteriores, mi stack del pump siempre es mi pre-workout, el Enrich Extreme más el volume. Otra de las ventajas del PREFO es que si lo pueden tomar principiantes, lo pueden tomar mujeres. Las dosis que les di por scoop, entonces básicamente los hombres tenemos que tomar 12 scoops, así es como los probé los primeros días que me mandó Markus mis botes. Y bueno, otra de las cosas que está causando sensación, aparte que los botes están muy bonitos, los sabores, refresco de cola o gomitas, sabor refresco de cola, que casi en México no nos gusta, y que es un poquito más dulce, gomitas. Entonces ahorita voy a explicar los stacks, cómo los diseñamos para combinar precisamente que no nada más tengas el pump, sino que tengas fuerza, tengas energía y pump, pero también que estás quemando grasa o también tengas un poco de resistencia. Entonces, checa los kits. Bueno, ahora sí los kits en promoción de este mes. La primera categoría, como siempre, quemar grasa, que es la consigna casi de toda la gente, sobre todo en estas fechas. Vamos a empezar, por supuesto, con la estrella invitada del PREFO, suplemento para antes de entrenar, que ya mencionamos. Como trae 200 a 400 miligramos de cafeína, obviamente es un pre-workout con bastante estimulante. Tenemos que usar un quemador como el Enero, que es moderado en cuanto al estimulante, pero igual te va a controlar el apetito. Como ya saben, lo hemos mencionado en videos anteriores. Y el Carnidiem lo que va a hacer es amplificar un poquito el efecto del termogénico, que tu energía salga más directa de la grasa. Esa base de L-carnitina, que es muy básica, pero trae como 4 ingredientes más tan solo para que tu cuerpo lo pueda absorber. Y es como realmente funciona la L-carnitina. Tenemos 2 sabores, por supuesto. Ya saben los que mencionamos anteriormente. Bueno, la segunda categoría de este mes, por supuesto, es volumen. PREFO, como siempre, para antes de entrenar. Tenemos el Big C. Les mencioné que el PREFO no trae nada de ninguna creatina, nada que te dé fuerza a la hora de entrenar. Básicamente es para el pump de energía. El Big C va a cumplir esa función, que tengas más fuerza a la hora de entrenar. Como saben, para hacer volumen tienes que cargar más peso, romper más fibra muscular y es como se va creando y se reparan nuevas fibras musculares en tu cuerpo. El Big C son 4 tipos de creatina de nueva generación. Ninguno es monohidrato de creatina, ninguno te va a retener agua. Tenemos para niveles hormonales el Trust para los hombres, por supuesto. Muy importante si quieres volumen en tu cuerpo, tener niveles de testosterona naturalmente altos para que tu cuerpo pueda poner más músculo. Y para las mujeres la versión es el Tonic, te va a hacer también que traigas más fuerza, que acumules menos grasa, que te veas más dura también. Entonces, pues bueno, versión para volumen, kit número 2. Bueno, el kit número 3 va a ser enfocado hacia tono muscular. Ya tu porcentaje de grasa es bajo, solamente quieres mantenerte definido, tener resistencia. Bueno, va a ser la función. El DNA es precisamente para eso. Fuerza, resistencia, son aminoácidos ramificados con un tratamiento ahí muy científico que es para que te dé también más fuerza a la hora de entrenar. Por supuesto, el PREFO va ahí. Y tenemos el e-break, que lo tomamos para antes de dormir. Va a mantener tus niveles de cortisol bajos. En los hombres la función es que quemes grasa o acumules menos grasa en lo que es el pecho. En las mujeres lo que va a hacer es que quites grasa o acumules menos grasa en las chaparreras, en las caderas, que es muy común. Y básicamente va a hacer que generalmente tu cuerpo se vea más duro, acumule también menos grasa. Todo es a nivel hormonal y obviamente todo es natural como siempre. Bueno amigos, estos fueron los primeros kits de 2018. Para las personas que siguen buscando solamente lo mejor para su cuerpo, salud y vida. Recuerden, cada kit, cada meta siempre es indispensable.
que tengas tu proteína básico antes de todos los kits completos que manejamos en Real Nutrition México. Y pues bueno, van a tener de obsequios como siempre, como cada promoción del mes. Para empezar, una revista de aquí mi amigo Markus Kaulius, director de Magnum, a.k.a. Mr. Broccoli, a.k.a. Mr. 10 Apps. Y una playera de regalo, ya sea de PREFO o de DNA, nos mandaron por ahí desde Canadá para todo México y toda la familia real. Y pues bueno, gracias por su preferencia durante el 2017, toda la familia real fuera de Tampico. Bastante agradecido con ustedes. Y recuerden que para hacer sus pedidos tienen que mandar un correo electrónico realnutritionmexico@gmail.com. En 2 o 3 días tienen su paquete hasta su casa con tracking, guía para rastreo vía FedEx, como siempre seguro, como siempre rápido. Entonces, seguimos haciendo que suceda. Nos vemos en la siguiente.